Imagina un mundo donde el sonido del viento cortante en los valles helados se mezcla con el crujir de ramas bajo los pies de seres humanos que no eran exactamente como nosotros, pero tampoco tan distintos. Un mundo donde el peligro acecha en cada sombra, donde la supervivencia es una hazaña diaria y donde los lazos familiares son la única red de seguridad. Hace más de 300.000 años, en los confines de Eurasia, los neandertales vivieron, amaron, lucharon y soñaron en un escenario tan inhóspito como sobrecogedor. Durante generaciones, se les ha retratado como brutos, como un callejón sin salida de la evolución, una especie destinada al olvido. Se les pintó como criaturas torpes, de escasa inteligencia, incapaces de crear cultura, de sentir emociones profundas o de dejar una huella duradera. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? ¿Qué pasaría si te dijera que esos supuestos salvajes fueron en realidad nuestros hermanos, que compartimos no solo el planeta, sino incluso parte de nuestra propia sangre y alma con ellos? Este no es un cuento de monstruos prehistóricos. Esta es la historia de un linaje humano que caminó sobre la Tierra durante más tiempo del que nosotros llevamos aquí. Es la historia de una especie que inventó, que cuidó de sus enfermos, que tal vez cantó, danzó, creó arte, lloró a sus muertos y contempló las estrellas preguntándose, igual que nosotros, sobre el sentido de su existencia. Los neandertales no fueron una nota al pie en la historia de la humanidad. Fueron protagonistas de un drama evolutivo tan fascinante como trágico, un relato de resistencia, adaptación, finalmente, desaparición. Y aunque sus cuerpos se desvanecieron en el polvo de la prehistoria, su legado persiste en cada célula de quienes llevamos su sangre. Más del 40% de la población mundial conserva genes neandertales. Nosotros somos, en cierto modo, el eco de su existencia. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir quiénes fueron realmente los neandertales. Olvida lo que creías saber. Déjate llevar por las huellas que dejaron en cuevas oscuras, en herramientas de piedra talladas con precisión, en los restos de hogueras extinguidas hace milenios. Vamos a desenterrar los secretos de su vida, su cultura, su espiritualidad y su legado genético. Este es un viaje que no solo nos llevará a mirar hacia el pasado, sino también a reflejar nuestra propia humanidad, porque, al final, la pregunta no es solo quiénes fueron ellos. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Si quieres descubrir conmigo el asombroso mundo de los neandertales, quédate hasta el final de este vídeo. Suscríbete ahora mismo y acompáñame en este viaje por el pasado. Te prometo que lo que vas a descubrir cambiará para siempre la forma en que ves la historia de la humanidad. A partir de este momento, vamos a sumergirnos en los momentos clave de la existencia neandertal. Capítulo a capítulo, desentrañaremos las piezas de un puzzle ancestral que ha permanecido incompleto durante miles de años. Capítulo 1. Un encuentro con el pasado hace aproximadamente 400.000 años. En un rincón gélido de Eurasia, una nueva especie emergía silenciosamente de las sombras de la evolución. Eran fuertes, adaptados al frío, con cuerpos robustos y cerebros enormes, incluso más grandes que los nuestros. Eran los neandertales, Homo neanderthalensis. Durante décadas, la imagen que tuvimos de ellos fue la de seres brutales, torpes, que no sabían hablar, ni pensar, ni crear. Pero la ciencia moderna ha demolido esa visión errónea. Hoy sabemos que los neandertales eran mucho más parecidos a nosotros de lo que jamás imaginamos. Vivieron en Europa, partes de Asia Occidental y Medio Oriente, enfrentando climas extremos, glaciaciones y bestias gigantescas. Cada paso que daban sobre la nieve dejaba una huella que, en cierto modo, también era la nuestra, porque dentro de cada ser humano actual pervive un fragmento de Neandertal. Capítulo 2. El rostro de nuestros hermanos. Pero, ¿cómo eran realmente? Los neandertales medían entre 1 y 51,7 metros, con huesos densos, extremidades cortas y un cráneo inconfundible, frente baja, cejas prominentes y una mandíbula fuerte. Sin embargo, su cerebro alcanzaba los 1.600 centímetros cúbicos, superando incluso el volumen cerebral promedio de los humanos actuales. Sus cuerpos eran una máquina de supervivencia, musculosos, adaptados para resistir inviernos implacables y cazas peligrosas. Pero no todo era fuerza bruta. Detrás de esos ojos había una mente compleja, capaz de tomar decisiones, de crear herramientas, de sentir dolor, alegría y quizá, amor. Hoy, la reconstrucción de sus rostros revela algo sorprendente.
rostros humanos. Si uno de ellos caminara entre nosotros, vestido con ropas modernas, probablemente no lo notarías a simple vista. Capítulo 3. La vida cotidiana en un mundo hostil. Imagínalo. Despiertas en una caverna húmeda y fría. Afuera, la nieve cubre todo el paisaje. Tu tribu está hambrienta y el riesgo acecha en cada rincón. Lobos gigantes, osos cavernarios, bestias de colmillos largos. Esta era la realidad diaria de los neandertales. Para sobrevivir, desarrollaron una compleja red social. Vivían en pequeños grupos familiares, compartían alimentos, cuidaban de los ancianos y los heridos, algo que hasta hace poco se creía exclusivo de los Homo sapiens. Cazaban en equipo, utilizando lanzas, trampas rudimentarias y, en algunos casos, el fuego. Consumían carne, pero también recolectaban plantas, tubérculos y frutos. La cooperación era esencial. Ningún neandertal podía sobrevivir solo en ese mundo. Y aquí radica uno de los descubrimientos más poderosos: ellos tenían cultura. Capítulo 4. El lenguaje perdido durante años. Se creyó que los neandertales no podían hablar, que sus sonidos eran poco más que gruñidos primitivos. Hoy sabemos que eso no es cierto. La investigación sobre el hueso hyoides, un hueso fundamental para el habla, encontrado en fósiles neandertales, revela que su capacidad para emitir sonidos articulados era muy similar a la nuestra. Y aunque no sabemos qué palabras usaban, es casi seguro que tenían un lenguaje, quizá con sonidos, gestos o incluso símbolos. Este descubrimiento no solo redefine quiénes eran ellos, nos obliga a repensar qué significa ser humano. Capítulo 5. El arte en la oscuridad. En una cueva de España, se descubrieron pinturas rupestres con una antigüedad de 64.000 años. El detalle más impactante: fueron hechas antes de la llegada de los Homo sapiens al lugar. Todo indica que fueron obra de los neandertales. Este hallazgo rompió todas las teorías previas. Los neandertales no solo cazaban y sobrevivían, también creaban arte. Dejaban marcas en las paredes, posiblemente con significados simbólicos o espirituales. Y no solo pintaban. Enterraban a sus muertos con cuidado. Algunos entierros incluyen flores fosilizadas, lo que sugiere rituales o un tipo de creencia en la vida después de la muerte. En otras palabras, tenían alma. Capítulo 6. Las herramientas de la evolución. Mucho antes de que los Homo sapiens llegaran a Europa, los neandertales ya utilizaban herramientas sofisticadas. La llamada industria musteriense es un claro ejemplo de su habilidad: hachas, puntas de lanza, raspadores de piel, todo hecho con precisión. No solo usaban piedra, hay pruebas de que algunos utensilios eran de hueso o incluso de madera. Cada herramienta contaba una historia, de caza, de supervivencia, de inteligencia. La creación de estos objetos requería planificación, memoria y transmisión de conocimientos entre generaciones. En definitiva, una forma temprana de cultura. Capítulo 7. La conexión con los humanos modernos. Ahora bien, ¿qué relación tenemos con ellos? La respuesta está en nuestro propio cuerpo. Los avances en genética han demostrado que todos los humanos actuales de origen europeo o asiático conservamos entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Eso significa que en algún momento de la prehistoria, los neandertales y los Homo sapiens se encontraron, convivieron y se cruzaron. Este mestizaje dejó huellas que aún hoy pueden influir en nuestra biología: propensión a ciertas enfermedades, respuesta inmunológica, características físicas menores. Lejos de ser una especie completamente separada, los neandertales forman parte de nuestra familia, literalmente. Capítulo 8. ¿Por qué desaparecieron? Y aquí surge una de las grandes preguntas de la humanidad: si eran tan inteligentes, tan adaptados, ¿por qué los neandertales desaparecieron? Las teorías son diversas: cambio climático, el fin de la última glaciación alteró los ecosistemas, competencia con Homo sapiens, los humanos modernos quizá tenían mejores redes sociales, tecnología o capacidad simbólica, fusión genética. Algunos investigadores creen que no desaparecieron por completo, sino que fueron absorbidos por los Homo sapiens, pandemias o eventos catastróficos naturales. Lo cierto es que hace aproximadamente 40.000 años, los últimos neandertales desaparecieron de Europa y Asia Occidental, dejando solo sus huesos, sus herramientas y su legado en nosotros. Capítulo 9.
La resiliencia neandertal. A pesar de los desafíos de su entorno, los neandertales demostraron una capacidad de resiliencia asombrosa. Vivieron en un mundo donde cada día podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, sobrevivieron a cambios climáticos extremos, a la competencia con otras especies e incluso a las lesiones graves. Estudios de fósiles muestran que muchos neandertales sobrevivieron a fracturas óseas, mordeduras de animales y enfermedades, gracias a la cooperación de sus grupos. Cuando un individuo se lesionaba, los demás lo cuidaban, compartían comida y le permitían recuperarse. Este tipo de empatía se pensaba exclusiva de los humanos modernos, pero los neandertales ya la practicaban hace decenas de miles de años. Incluso algunos restos fósiles muestran casos de personas con discapacidades o malformaciones que sobrevivieron durante años, prueba inequívoca de que eran aceptados y protegidos. Esto nos habla de un rasgo profundamente humano, el cuidado del prójimo. Capítulo 10. El fuego, la luz en la oscuridad. Otro de los grandes logros de los neandertales fue el dominio del fuego. No solo lo utilizaban para calentarse o cocinar alimentos. El fuego fue también una herramienta social y cultural. Imagínate, en el centro de las cuevas, grupos de neandertales se reunían en torno a las llamas. Allí se contaban historias, se transmitían conocimientos y se forjaban vínculos que fortalecían al grupo. El fuego les permitió sobrevivir a los inviernos más crueles, les ayudó a espantar depredadores y les dio una ventaja evolutiva crucial. Este control del fuego, algo que damos por sentado hoy, fue para ellos una auténtica revolución tecnológica. Algunos arqueólogos sugieren que alrededor de esas fogatas nació el lenguaje simbólico y la cultura oral, dos pilares esenciales de lo que nos hace humanos. Capítulo 11. Viajeros del antiguo mundo. Contrario a la creencia de que los neandertales estaban confinados a pequeñas regiones, hoy sabemos que eran grandes exploradores. Sus restos se han encontrado desde España y Francia hasta los confines de Siberia y Asia Central. Este despliegue territorial habla de una capacidad de adaptación a distintos entornos y de una curiosidad innata por nuevos horizontes. Al seguir las huellas fósiles, los científicos han reconstruido rutas migratorias que revelan encuentros entre neandertales y otras especies humanas, como los denisovanos en Asia. Estas interacciones no solo fueron biológicas sino culturales. Se ha planteado la posibilidad de intercambios de conocimientos, técnicas de caza y herramientas entre distintas especies humanas. Un mundo antiguo mucho más conectado y complejo de lo que jamás imaginamos. Capítulo 12. El misterio de las cuevas. Las cuevas no solo fueron refugio físico para los neandertales, fueron también espacios de significado profundo. Las pinturas halladas en lugares como La Pasiega, Maltravieso y Ardales en España revelan una mente capaz de simbolismo y abstracción. Algunas teorías plantean que estos grupos pintaban no solo por estética, sino como una forma de comunicación espiritual o para representar historias y creencias transmitidas oralmente. Las manos estampadas en las paredes, los pigmentos rojos y negros, las figuras geométricas, todo indica que poseían una conciencia simbólica avanzada. Estas manifestaciones de arte primitivo nos acercan a la posibilidad de que los neandertales no solo sobrevivían, creaban significado para su existencia. Capítulo 13. El amor y la pérdida. Uno de los hallazgos más conmovedores del estudio de los neandertales es la manera en que trataban a sus muertos. A diferencia de otros animales o incluso especies humanas más primitivas, ellos enterraban a sus seres queridos. Se han encontrado tumbas en las que los cuerpos están cuidadosamente colocados, algunas veces acompañados de flores fosilizadas o herramientas personales. Esto sugiere la existencia de ritos funerarios o incluso una creencia en algún tipo de vida después de la muerte. Más allá de la biología, estas conductas nos muestran una faceta profundamente humana, la capacidad de sentir duelo, de amar y de recordar. El dolor por la pérdida y la búsqueda de consuelo en rituales son emociones universales que, sorprendentemente, no comenzaron con nosotros, sino con ellos. Capítulo 14. El ADN neandertal en nosotros. Hoy en día, gracias a los avances en paleogenética, sabemos que los neandertales no desaparecieron por completo. Una parte de ellos vive dentro de nosotros.
Personas con ascendencia europea o asiática tienen entre un 1% y un 4% de material genético neandertal, y aunque estas cifras parezcan pequeñas, la influencia es real. Algunas variantes genéticas relacionadas con la respuesta inmunológica provienen de los neandertales. Otras están vinculadas a procesos neurológicos, metabolismo e incluso a la capacidad para resistir ciertos virus. Incluso se ha propuesto que algunos trastornos de ansiedad, depresión o insomnio podrían tener raíces en estos antiguos genes adaptados a entornos hostiles. En resumen, llevamos dentro una chispa de neandertal que sigue influyendo en nuestra biología y comportamiento. Capítulo 15. La última edad de hielo. El mundo de los neandertales no fue estático. Durante su existencia, enfrentaron glaciaciones brutales que cubrieron Europa y Asia de nieve y hielo. Las temperaturas caían en picada, los recursos se volvían escasos y la supervivencia se convertía en una lucha constante. Los neandertales se adaptaron una y otra vez, cambiaron rutas migratorias, modificaron sus herramientas, alteraron sus patrones de caza, pero incluso para ellos, la última edad de hielo, conocida como la glaciación Burn, fue devastadora. Las condiciones climáticas extremas pusieron a prueba los límites de su capacidad de adaptación y podrían haber jugado un papel crucial en su desaparición. Capítulo 16. Los humanos modernos llegan hace aproximadamente 45.000 años. Una nueva especie humana empezó a expandirse por Europa, Homo sapiens, los humanos modernos. Estos recién llegados traían consigo una serie de innovaciones, herramientas más precisas, arte complejo, redes sociales más amplias. Los encuentros entre sapiens y neandertales no fueron necesariamente bélicos. De hecho, como mencionamos antes, hubo intercambio genético y posiblemente cultural, pero gradualmente, los Homo sapiens fueron ocupando los territorios de los neandertales. La competencia por recursos, la mayor capacidad simbólica o simplemente el azar ecológico contribuyeron a un cambio de hegemonía, y así, los últimos neandertales fueron desapareciendo del registro fósil. Capítulo 17. ¿Realmente se extinguieron? La gran pregunta sigue en pie. ¿Los neandertales desaparecieron o siguen presentes de alguna forma? La respuesta es, ambas cosas son ciertas. Desaparecieron como cultura, como especie diferenciada, pero su huella genética sigue viva. Algunos científicos creen que en lugar de una extinción violenta, lo que ocurrió fue una absorción gradual por parte de los Homo sapiens. Poco a poco, generación tras generación, los rasgos neandertales se diluyeron en la población humana emergente. Hoy en día, estudios de ADN han permitido incluso recrear el genoma completo de los neandertales, un logro asombroso que nos permite entender no solo su historia, sino también la nuestra. Capítulo 18. Reflexiones sobre la humanidad. La historia de los neandertales no es una simple nota al pie de página en la evolución humana, es una historia de éxito, de resistencia, de cultura y de humanidad. Vivieron durante cientos de miles de años en entornos extremos, adaptándose, amando, creando y dejando una marca indeleble en la historia de la Tierra. La idea de que los Homo sapiens somos la única especie, inteligente, o cultural, ha quedado atrás. Ellos también lo fueron, y su desaparición nos enseña una valiosa lección: ninguna especie, por avanzada que sea, está exenta de la fragilidad de la existencia. Capítulo 19. La diversidad de los neandertales. Contrario a la imagen popular de una especie homogénea, los neandertales presentaban una diversidad notable dependiendo de las regiones en las que vivieron. Los grupos del oeste de Europa, por ejemplo, no eran idénticos a los que habitaban el sur de Siberia o el Medio Oriente. Sus herramientas, costumbres y características físicas variaban según el clima, los recursos y el aislamiento geográfico. En el oeste, la necesidad de soportar inviernos extremos llevó a cuerpos más compactos y herramientas específicas para cazar grandes mamíferos como el mamut y el rinoceronte lanudo. Mientras tanto, los neandertales del sur, en regiones más templadas, desarrollaron métodos de caza diferentes y una dieta más variada. Estos descubrimientos recientes han permitido derribar la idea de que existió un único tipo de neandertal. En realidad, hablamos de una especie rica en matices, adaptaciones y variaciones locales, lo que resalta aún más su sofisticación. Capítulo 20.
tecnología y conocimiento compartido. Uno de los aspectos más fascinantes es que los neandertales compartían conocimientos técnicos entre grupos distantes. ¿Cómo lo sabemos? Herramientas similares, hechas con las mismas técnicas, se han hallado en sitios arqueológicos separados por cientos o incluso miles de kilómetros. Esto sugiere que existían contactos intergrupales, reuniones o desplazamientos que permitían la transmisión de habilidades y tradiciones. Posiblemente, bandas nómadas se encontraban en puntos específicos para intercambiar conocimientos, alimentos o incluso parejas reproductivas, evitando así la consanguinidad. Este tipo de interacción es una clara señal de una especie socialmente compleja y con cierta capacidad organizativa. Además, se han encontrado herramientas compuestas, piedras afiladas unidas a mangos de madera mediante resinas o fibras, que demuestran un pensamiento avanzado, con planificación a largo plazo. Capítulo 21. El artefacto más antiguo. En 2018, en Alemania, se halló un objeto extraordinario, un hueso de ave tallado, posiblemente para ser usado como adorno o colgante. Lo más impactante no fue solo su antigüedad, sino la evidencia de que los neandertales no solo fabricaban herramientas funcionales, sino también objetos con valor estético o simbólico. Esto abre la puerta a una nueva forma de verlos, no solo como cazadores, sino también como creadores de cultura material. Tal vez tenían tótems, amuletos o símbolos que representaban identidad, clan o estatus. Tal vez, como nosotros, buscaban belleza y significado en su entorno. Este tipo de hallazgos sigue siendo escaso, pero cada nueva evidencia nos acerca a un retrato más rico y más humano de los neandertales. Capítulo 22. El enigma de la extinción. A pesar de todas estas capacidades, su desaparición sigue siendo un misterio sin una sola respuesta definitiva. Muchos investigadores coinciden en que no hubo un único factor, sino una combinación letal de eventos. 1. Competencia con Homo sapiens. Los humanos modernos podían formar grupos más numerosos y flexibles. Tenían redes de comercio más amplias y probablemente mejores armas. 2. Cambios climáticos drásticos. La alternancia entre periodos fríos y cálidos alteró los hábitats de los grandes mamíferos que cazaban. 3. Baja densidad poblacional. Los neandertales vivían en grupos pequeños, lo que los hacía vulnerables a enfermedades y catástrofes. 4. Hibridación. En algunos casos, no desaparecieron, sino que se mezclaron con los Homo sapiens. Lo más probable es que la extinción de los neandertales no fuera un evento repentino, sino un proceso gradual, de varios miles de años, en el que poco a poco fueron quedando en minoría. Capítulo 23. Los neandertales y la espiritualidad. El descubrimiento de entierros, objetos simbólicos y posibles pinturas rupestres sugiere algo aún más profundo. Los neandertales podrían haber tenido una forma primitiva de espiritualidad o religiosidad. Quizás creían en espíritus de la naturaleza, en la continuidad de la vida tras la muerte o en fuerzas invisibles que influían en su mundo. Por supuesto, todo esto es especulación basada en pruebas arqueológicas, pero el hecho de que trataran a sus muertos con cuidado ya marca un salto cualitativo hacia una vida simbólica interior. Este tipo de pensamiento abstracto se creía exclusivo de los Homo sapiens, pero la evidencia sugiere que los neandertales también cruzaron esa frontera psicológica. Capítulo 24. La ciencia de los neandertales. La investigación sobre los neandertales es uno de los campos más dinámicos de la ciencia actual, gracias a tecnologías como datación por radiocarbono mejorada, análisis de ADN antiguo, tomografías 3D de fósiles. Hemos reconstruido con una precisión sin precedentes cómo vivieron, cómo murieron y cómo nos influenciaron. Incluso se ha conseguido secuenciar el genoma completo de neandertales, un logro que hace tan solo 20 años era impensable. Cada nuevo hueso, cada nueva cueva descubierta puede reescribir la historia. En la ciencia de los neandertales, cada dato es una ventana al pasado y un espejo para entendernos mejor a nosotros mismos. Capítulo 25. Neandertales y Homo sapiens, enemigos o aliados. Durante mucho tiempo, la narrativa popular nos presentó un conflicto inevitable, Homo sapiens contra neandertales. La superioridad de los humanos modernos habría llevado a la extinción de los otros. Sin embargo, las pruebas genéticas cuentan una historia diferente. Lejos de una guerra abierta, los datos sugieren que hubo convivencia, intercambio y mestizaje.
Es probable que en algunos lugares ambos grupos cazaran juntos, compartieran recursos, incluso adoptaran tecnologías o costumbres unos de otros. En algunos momentos y regiones, la coexistencia pacífica pudo haber sido la norma. Este enfoque rompe con la visión darwinista estricta de supervivencia del más apto, y nos habla de cooperación y mestizaje, factores que también moldearon nuestra evolución. Capítulo 26. El legado invisible. Aunque no los vemos, los neandertales siguen con nosotros en aspectos que van mucho más allá del ADN. Algunas teorías plantean que ciertos rasgos de nuestra personalidad colectiva podrían tener raíces antiguas: la tendencia a la vida comunitaria, el gusto por los espacios cerrados y protegidos, algunos patrones de agresión defensiva o territorialidad. Incluso se ha propuesto que los ritmos circadianos de algunos individuos actuales, es decir, la preferencia por la actividad nocturna o matutina, podrían estar vinculados a herencias genéticas de los neandertales, quienes adaptaron sus costumbres a los largos inviernos oscuros de Europa. Capítulo 27. Neandertales en la cultura popular. Durante mucho tiempo, los neandertales fueron representados en el cine, la televisión y la literatura como brutos, torpes, semibestiales. Películas, cómics y caricaturas reforzaron este estereotipo, retratándolos como una especie inferior. Pero hoy, gracias a los avances científicos, esa imagen está cambiando. Documentales, series y libros muestran a los neandertales como lo que realmente fueron: un linaje humano paralelo, complejo, emocional y creativo. La nueva narrativa les devuelve la dignidad que durante tanto tiempo les fue negada. Capítulo 28. Lo que los neandertales nos enseñan hoy. La historia de los neandertales no es solo un relato antiguo, es una lección para el presente. Nos enseña que la diversidad es una fortaleza. La adaptación al cambio es esencial para la supervivencia. La cooperación puede ser más importante que la competencia. Nos recuerda que ninguna especie, por dominante que parezca, tiene garantizado el mañana. Así como los neandertales caminaron orgullosos por la tierra y desaparecieron, lo mismo podría ocurrirnos a nosotros si no aprendemos a adaptarnos. Capítulo 29. El neandertal y la música. Un aspecto poco explorado pero fascinante es la posibilidad de que los neandertales tuvieran música. El hallazgo de una flauta de hueso en Eslovenia, conocida como la flauta de Dipje-Babe, ha generado debate durante años. Se trata de un fémur de oso cavernario con perforaciones que algunos investigadores creen que podrían haber sido realizadas por neandertales para crear un instrumento musical. Aunque no hay consenso total, la hipótesis de que los neandertales fabricaron instrumentos y producían sonidos rítmicos o melódicos abre un universo de posibilidades. Quizá las primeras formas de música nacieron mucho antes de lo que se pensaba. La música, como medio de expresión emocional y social, es un rasgo profundamente humano. Si los neandertales lo compartían, estaríamos ante otra muestra de su complejidad cultural. Imagina las primeras melodías sonando en una cueva iluminada por las llamas, un eco ancestral que aún resuena en nosotros. Capítulo 30. Las primeras medicinas. Además de herramientas y arte, los neandertales pueden haber sido los primeros médicos de la historia. Restos dentales y óseos muestran que consumían plantas con propiedades medicinales. En dientes fósiles de hace más de 48.000 años, los científicos encontraron restos de milenrama y camomila, plantas sin valor nutritivo pero con efectos calmantes y digestivos. Incluso hay evidencia de que aplicaban resinas o ungüentos naturales para curar heridas o aliviar dolores. Todo esto apunta a un conocimiento empírico de su entorno natural y a una forma primitiva de medicina. Este tipo de hallazgos desmiente la idea de que los neandertales eran meros cazadores sin reflexión. Ellos observaban, aprendían y experimentaban, mucho antes de que la medicina fuera siquiera una palabra. Capítulo 31. La arquitectura neandertal. Aunque las imágenes más comunes de los neandertales los sitúan en cuevas, no todos vivían permanentemente en ellas. Hay evidencia de que también construían estructuras rudimentarias hechas de madera, pieles y huesos en espacios abiertos. En lugares como la Ferrasie y Pech de Lac, se han encontrado restos de refugios organizados que podrían haber servido como viviendas temporales. Estos campamentos muestran una planificación del espacio,
áreas designadas para dormir, cocinar o trabajar. Incluso algunos grupos podrían haber construido cercados o empalizadas para protegerse de animales salvajes. Esta capacidad de modificar el entorno y crear espacios seguros es otra muestra de su inteligencia práctica. Capítulo 32. El impacto climático. En su desaparición, el clima jugó un papel crucial en la desaparición de los neandertales. Las glaciaciones extremas, seguidas por periodos de calentamiento rápido, provocaron escasez de grandes animales, cambios drásticos en la vegetación, reducción de territorios habitables. Los neandertales, adaptados a entornos fríos, se vieron cada vez más acorralados. A esto se sumó la llegada de los Homo sapiens, mejor preparados para la movilidad y la explotación de recursos diversos. La conjunción de factores ambientales y biológicos creó un escenario insostenible para la supervivencia de los neandertales. Sin embargo, su resistencia hasta hace apenas 40.000 años demuestra que lucharon hasta el final por su lugar en el mundo. Capítulo 33. El ADN neandertal en la salud moderna. Los genes neandertales que aún viven en nosotros tienen consecuencias reales en nuestra salud actual. Por ejemplo, algunas variantes neandertales se han vinculado a mayor resistencia a infecciones. Otras afectan la tolerancia al dolor o la respuesta inmunológica. Incluso ciertas predisposiciones a diabetes tipo 2, lupus o depresión podrían tener raíces en la herencia neandertal. Esto nos demuestra que, lejos de ser un simple vestigio del pasado, la presencia neandertal en nuestro genoma influye en la vida cotidiana de millones de personas. La historia de la evolución humana no es una línea recta, sino un entramado complejo donde cada especie, incluida la suya, ha dejado su marca. Capítulo 34. Las mujeres neandertales. La figura femenina en el mundo neandertal también merece atención. Durante mucho tiempo, se asumió que las mujeres desempeñaban roles exclusivamente pasivos o reproductivos. Sin embargo, nuevos estudios sugieren que participaban en la caza de animales menores, ayudaban en la recolección y preparación de alimentos, tenían un papel fundamental en la transmisión de conocimientos a los jóvenes. La maternidad, la cooperación y el cuidado de los pequeños fueron cruciales para la supervivencia de los grupos. Incluso la cohesión social y el aprendizaje de habilidades puede haber dependido en gran parte de las mujeres. Este nuevo enfoque nos permite ver a los neandertales no como sociedades patriarcales simples, sino como comunidades cooperativas donde cada miembro tenía un rol esencial. Capítulo 35. Infancia y aprendizaje neandertal. ¿Cómo crecían los niños neandertales? Los estudios indican que su desarrollo físico era más rápido que el de los Homo sapiens, pero su maduración cerebral era prolongada, lo que sugiere una infancia más prolongada y protegida. Este dato es fundamental. La infancia prolongada permite mayor aprendizaje, juego simbólico y desarrollo social. Probablemente, los niños neandertales jugaban con miniaturas de herramientas. Observaban atentamente las técnicas de caza y fabricación. Eran cuidados en un entorno de grupo amplio. Estas dinámicas son similares a las de los humanos modernos, lo que refuerza la idea de que compartimos una forma de socialización infantil muy antigua. Capítulo 36. La cocina neandertal. Lejos de alimentarse exclusivamente de carne cruda, los neandertales probablemente practicaban formas tempranas de cocina. Pruebas en restos dentales y herramientas sugieren que cocinaban carne y vegetales sobre fuego. Usaban piedras calientes para asar o hervir alimentos. Posiblemente sazonaban con hierbas silvestres. Este tipo de cocina primitiva no solo mejoraba el sabor, sino que facilitaba la digestión y eliminaba patógenos. La capacidad de transformar los alimentos es otra señal inequívoca de una mente práctica y creativa. Capítulo 37. El neandertal y la noche. La vida nocturna en tiempos neandertales era muy diferente a la nuestra. La noche era un tiempo peligroso, poblado de depredadores y oscuridad total. Sin embargo, hay indicios de que los neandertales utilizaban antorchas rudimentarias, se refugiaban en cuevas con entradas protegidas. Posiblemente realizaban rituales o narraciones nocturnas en torno al fuego. La noche, en este contexto, no solo era un tiempo de descanso, sino también de conexión social y transmisión oral. Es fácil imaginar a los ancestros reunidos bajo la tenue luz de la hoguera, contando historias de caza, espíritus o ancestros, en una de las primeras formas de cultura narrativa. Capítulo 38.
El futuro del estudio neandertal. El estudio de los neandertales está lejos de terminar. Nuevas tecnologías como secuenciación de ADN cada vez más precisa, inteligencia artificial aplicada a la arqueología, reconstrucciones faciales digitales, están permitiendo conocer detalles que hace solo una década parecían imposibles. Cada año, se descubren nuevas cuevas, fósiles o herramientas que revolucionan la comprensión de su cultura. El futuro nos promete un panorama aún más rico y detallado, donde quizás podamos incluso reconstruir su idioma, sus costumbres y su arte con una fidelidad sin precedentes. Capítulo 39. La alimentación y la dieta neandertal. Durante años se pensó que los neandertales eran exclusivamente carnívoros, pero los descubrimientos más recientes cuentan una historia diferente. Sí, cazaban grandes animales como bisontes, renos y mamuts, pero también consumían frutas silvestres, nueces, hongos, pescado en ciertas regiones costeras. Análisis de restos dentales han encontrado microfósiles de almidones de plantas y cereales silvestres, lo que sugiere una dieta variada. Incluso cocinaban algunos de estos alimentos para hacerlos más digeribles. La flexibilidad dietética fue una herramienta de supervivencia vital. Y aquí radica un dato crucial: mientras los Homo sapiens supieron adaptarse a una dieta aún más amplia y flexible, los neandertales pudieron haber quedado atrapados en hábitos alimenticios menos diversificados, un factor que contribuyó a su declive. Capítulo 40. La caza en equipo. La caza era una actividad central en la vida de los neandertales, pero no era una tarea solitaria. Ellos cazaban en grupos coordinados, probablemente comunicándose mediante señales o sonidos. La caza mayor, como la de los uro, bovinos prehistóricos, o los caballos salvajes, requería planificación estratégica, división de tareas, cooperación intergeneracional. En algunos sitios se han encontrado huesos de animales con marcas de cortes organizados, lo que indica que las presas se despiezaban meticulosamente para aprovechar al máximo cada parte. Este tipo de organización revela una mente capaz de planear a largo plazo, algo que los acerca aún más a nuestra propia naturaleza. Capítulo 41. El simbolismo neandertal. Uno de los descubrimientos más disruptivos de los últimos años fue la evidencia de que los neandertales practicaban actividades simbólicas mucho antes de la llegada de los Homo sapiens a Europa. Las pinturas rupestres de 64,000 años de antigüedad en cuevas de España no solo fueron realizadas por ellos, sino que presentan símbolos abstractos, líneas, puntos, formas geométricas. Estas pinturas sugieren que los neandertales asignaban significado a ciertos espacios y símbolos. Tal vez representaban territorios, clanes, rituales o incluso creencias sobrenaturales. Este simbolismo es fundamental porque demuestra que la capacidad de pensamiento abstracto no es exclusiva del Homo sapiens. De hecho, puede haber sido una herencia común de ancestros aún más antiguos. Capítulo 42. La identidad neandertal. Algo que rara vez se aborda es cómo se veían a sí mismos los neandertales. Tenían un sentido de pertenencia a un grupo. Distinguían nosotros de ellos. Las pruebas apuntan a que sí, existían territorios compartidos y defendidos. Hay indicios de estilo en las herramientas, condecoraciones o formas específicas de cada grupo. Algunas poblaciones compartían incluso tintes corporales o adornos, marcando diferencias culturales. Este sentido de identidad grupal es esencial porque forma la base de conceptos como tribu, lealtad, conflicto o alianza entre clanes. Este rasgo nos recuerda que la identidad colectiva es una construcción profundamente humana, nacida miles de años antes de la historia escrita. Capítulo 43. El mito del salvaje. Durante siglos, la imagen de los neandertales fue distorsionada por el mito del salvaje primitivo. Desde que se descubrieron sus primeros huesos en el siglo XIX, los prejuicios coloniales y racistas de la época los retrataron como torpes, brutales, casi animales. Este estereotipo se arraigó en la cultura popular, alimentado por películas, libros y hasta dibujos animados. Sin embargo, la ciencia ha desmontado esta imagen falsa. Los neandertales eran cuidadores, artesanos, posiblemente espirituales, tan humanos como nosotros. El desmantelamiento de este mito no solo redime su historia, sino que también nos enseña a ser críticos con los prejuicios del presente. Capítulo 44. La desaparición. Un final no tan simple. ¿Por qué desaparecieron?
La respuesta sigue siendo uno de los mayores enigmas de la prehistoria. Las explicaciones incluyen: 1. Desplazamiento por Homo sapiens. 2. Cambios ecológicos y climáticos extremos. 3. Mezcla genética que diluyó su identidad biológica. 4. Pandemias o catástrofes naturales. Probablemente fue un combustible cruzado de todos estos factores. Pero lo que queda claro es que los neandertales no fueron una especie fracasada, sino un linaje que sobrevivió cientos de miles de años en condiciones extremas, algo que debería inspirarnos respeto, no condescendencia. Capítulo 45. Héroes trágicos de la evolución. Algunos antropólogos los llaman los héroes trágicos de la evolución humana. Su historia encierra éxito, dominaron vastos territorios durante milenios. Innovación, herramientas, fuego, arte, vulnerabilidad al cambio climático y a la llegada de una especie nueva y más adaptable. La narrativa moderna busca alejarse de la idea de un fracaso evolutivo, y en cambio ver a los neandertales como un camino alternativo que también produjo cultura, emociones y belleza. Ellos no perdieron en la carrera evolutiva, simplemente tomaron un sendero que, como tantos en la historia de la vida, llegó a su fin. Capítulo 46. Humanos y neandertales, más similares que diferentes. Una revisión profunda de todos los hallazgos nos lleva a una conclusión inevitable: los neandertales y nosotros somos más similares que diferentes. Compartimos la capacidad de crear herramientas, el impulso de expresar ideas mediante arte o símbolos, la necesidad de cooperación social, la emoción ante la pérdida y la muerte. Las diferencias, aunque importantes en algunos aspectos, son cuantitativas, no cualitativas. Ellos también fueron humanos en los aspectos esenciales. Capítulo 47. Lo que nos une y lo que nos separa. Si bien compartimos un gran legado con los neandertales, también hay aspectos que nos separaron en la evolución. Los estudios sugieren que los Homo sapiens desarrollaron lenguaje más complejo, organización social a gran escala, capacidad para colonizar nuevos territorios rápidamente. Esto nos permitió enfrentar cambios drásticos con mayor flexibilidad. La adaptabilidad extrema fue la clave. Sin embargo, esto no implica superioridad moral ni intelectual absoluta. Simplemente, el entorno y la cultura jugaron a favor de una especie en un momento crítico. Capítulo 48. Que nos enseña la extinción neandertal. La historia de los neandertales nos ofrece valiosas lecciones para el presente. 1. La importancia de adaptarse a los cambios. 2. El poder de la cooperación por encima de la competencia. 3. La fragilidad de cualquier especie, por poderosa que parezca. En un mundo donde los desafíos globales como el cambio climático, las pandemias y la inestabilidad social nos acechan, la extinción neandertal es un espejo que nos muestra un futuro posible. Capítulo 49. La inteligencia neandertal bajo revisión durante décadas. Los científicos subestimaron la inteligencia de los neandertales. Hoy, gracias a los avances arqueológicos y genéticos, sabemos que poseían memoria compleja, aprendizaje acumulativo, solución de problemas prácticos. Las sofisticadas herramientas que fabricaban, algunas con varios componentes, revelan pensamiento lógico y capacidad de anticipación. Además, su habilidad para adaptarse a entornos fríos, su uso del fuego y el trabajo en equipo muestran una inteligencia funcional, práctica y social. Incluso se sospecha que pudieron desarrollar formas rudimentarias de lenguaje para coordinar cacerías o transmitir conocimientos. Capítulo 50. La capacidad de comunicación. El lenguaje articulado es uno de los grandes logros de Homo sapiens. Pero, los neandertales hablaban. La evidencia anatómica sugiere que sí tenían la capacidad física para emitir sonidos complejos. Su hueso hyoides, esencial para el habla, es muy similar al nuestro. El control del fuego sugiere reuniones nocturnas donde la comunicación verbal habría sido crucial. Aunque es improbable que tuvieran un lenguaje tan complejo como el nuestro, seguramente contaban con protolenguajes basados en sonidos, gestos y símbolos. Este tipo de comunicación habría sido suficiente para coordinar acciones colectivas, enseñar habilidades, establecer lazos emocionales. La aparición del lenguaje no fue un salto abrupto, sino un proceso evolutivo donde los neandertales jugaron un papel fundamental. Capítulo 51. El uso del color. Otro rasgo sorprendente de los neandertales es el uso intencional de pigmentos como el ocre rojo y negro. Estos colores se aplicaban en herramientas, cuerpos,
paredes rocosas. Aunque no podemos saber exactamente qué significaban, estos pigmentos son una prueba de simbolismo primitivo, autoexpresión cultural, posiblemente prácticas rituales. Es probable que estos colores tuvieran funciones sociales o espirituales, marcar estatus, representar clanes, actuar como talismanes protectores. Esta forma primitiva de arte corporal muestra una conexión profunda con conceptos como la identidad, la pertenencia y el ritual, pilares de cualquier sociedad humana. Capítulo 52. La relación con los animales. Los neandertales no solo cazaban animales, también establecían relaciones complejas con ellos. Algunos investigadores sugieren que domesticaron parcialmente algunos animales, como lobos o zorros, aunque no en el sentido moderno. Usaban partes de animales con fines simbólicos o rituales, huesos, pieles, dientes. Posiblemente desarrollaron formas tempranas de respeto o veneración hacia ciertas especies. Los animales no eran meras presas. En un mundo donde la supervivencia dependía de la naturaleza, es probable que los neandertales desarrollaran creencias animistas, atribuyendo significado espiritual a los animales más importantes en su vida. Capítulo 53. Neandertales y cambio climático. La historia de los neandertales está profundamente ligada a las fluctuaciones climáticas. Durante su existencia, experimentaron múltiples glaciaciones, periodos interglaciares de calor, cambios en los ecosistemas y fauna. Cada cambio climático alteraba los patrones de migración de los animales, la vegetación disponible y la habitabilidad de los territorios. Los neandertales tuvieron que reinventar sus estrategias de caza, desplazarse a nuevas tierras, modificar herramientas y técnicas. Estos desafíos constantes forjaron una especie resiliente y adaptable, aunque, al final, los cambios más extremos contribuyeron a su desaparición. Capítulo 54. Ritos de paso y ceremonias. Aunque no tenemos pruebas definitivas, algunas evidencias sugieren que los neandertales podrían haber realizado ritos de paso o ceremonias comunitarias. La disposición cuidadosa de los cuerpos en enterramientos, la presencia de objetos simbólicos junto a los muertos, posible uso de pigmentos en ocasiones especiales. Todo esto apunta a la existencia de rituales que marcaban momentos clave: nacimientos, inicios de la vida adulta, muerte. La creación de rituales es un rasgo distintivo de la conciencia social y espiritual. Si los neandertales compartían esto, entonces no solo eran supervivientes, sino también creadores de significado. Capítulo 55. La conquista de nuevos territorios. A medida que su número crecía, los neandertales se expandieron hacia nuevos territorios. Restos se han encontrado en el sur de Gran Bretaña, toda la península ibérica, partes de Asia Central. Esta expansión demuestra que no eran estáticos, sino exploradores. La necesidad de encontrar nuevas fuentes de alimentos, de evitar la competencia o simplemente la curiosidad, los llevó a recorrer enormes distancias. Las rutas migratorias de los neandertales reflejan un espíritu aventurero y adaptable que no se aleja demasiado del nuestro. Si este viaje al pasado te está atrapando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar la campana, porque estamos solo a mitad de este apasionante recorrido. Y si te gustaría que hablemos de otras especies humanas extintas o de los secretos de nuestro ADN, déjalo en los comentarios. Capítulo 56. Los primeros navegantes. Un tema que ha ganado interés recientemente es la posibilidad de que los neandertales fueran los primeros navegantes. En ciertas islas griegas y del Mediterráneo, se han encontrado herramientas de tipo neandertal datadas en épocas en que esas islas solo podían alcanzarse mediante algún tipo de embarcación primitiva. Esto implica que podrían haber sido los primeros en construir balsas rudimentarias, cruzar cortas distancias marítimas, expandir su territorio de forma deliberada. Si esto se confirma, los neandertales no solo serían cazadores terrestres sino también pioneros de la navegación, un salto cognitivo impresionante. Capítulo 57. Neandertales en regiones cálidas. Aunque los imaginamos siempre en paisajes nevados, algunos neandertales habitaron zonas cálidas de Oriente Medio, áreas boscosas y costeras. Allí, su dieta, herramientas y vestimenta se adaptaron a las nuevas condiciones. Probablemente utilizaban ropas más ligeras, redes o trampas en lugar de lanzas, frutos, mariscos y vegetales en mayor proporción.
Esta versatilidad indica que no eran una especie, atrapada, en un solo ecosistema, sino capaces de diversificar sus modos de vida. Capítulo 58. Las primeras comunidades estables. A medida que los neandertales perfeccionaban su modo de vida, algunos grupos habrían comenzado a formar comunidades más estables. Aunque no llegaron a desarrollar agricultura, sus campamentos reflejan organización espacial, posible establecimiento semipermanente en lugares ricos en recursos. Estas primeras formas de asentamiento marcan un paso intermedio hacia la sedentarización, que ocurriría mucho más tarde con el Homo sapiens. La permanencia en ciertos lugares podría haber permitido mayor transmisión cultural, desarrollo de artes y herramientas más complejas, fortalecimiento de las redes sociales. Capítulo 59. La muerte de los últimos neandertales. Los últimos grupos de neandertales sobrevivieron en enclaves remotos como el sur de España, algunas zonas de Gibraltar, refugios costeros de Francia. Se cree que los últimos supervivientes vivieron hace unos 39.000 años, en condiciones cada vez más precarias. Su extinción fue probablemente lenta y silenciosa, sin una catástrofe repentina. Al final, los últimos neandertales se desvanecieron dejando herramientas abandonadas, restos en cuevas olvidadas, un legado genético que aún perdura. Capítulo 60. La lección de los neandertales. La historia de los neandertales es, ante todo, una historia humana. Nos enseña que la resiliencia no siempre es suficiente frente a cambios masivos. La cooperación y la adaptabilidad cultural son vitales. La extinción es parte del ciclo natural, pero el legado puede perdurar de formas inesperadas. Hoy, al estudiar a los neandertales, no estamos mirando hacia atrás para juzgar, sino para comprendernos mejor a nosotros mismos. Capítulo 61. El arte olvidado de los neandertales. Uno de los aspectos más recientes y reveladores del estudio neandertal es el arte. Durante mucho tiempo se creyó que solo los Homo sapiens podían crear arte simbólico. Sin embargo, las evidencias encontradas en cuevas de España y Francia han demostrado lo contrario. Pinturas rupestres de manos en negativo, figuras geométricas en colores rojos y ocres, posibles intentos de representar animales o símbolos abstractos. Aunque su arte no era figurativo en el mismo grado que el nuestro, la sola existencia de estas expresiones confirma que los neandertales poseían una mente simbólica. Tal vez no dejaron grandes obras maestras, pero sí los primeros esbozos de lo que siglos después se convertiría en cultura visual. Capítulo 62. El espíritu de supervivencia. Más allá de la técnica y la inteligencia, los neandertales fueron, ante todo, sobrevivientes. Vivieron en un mundo brutal donde cada día significaba una lucha contra el frío extremo, depredadores gigantes, enfermedades y heridas. Sin embargo, persistieron durante más de 300.000 años, mucho más tiempo del que cualquier civilización moderna ha existido. Esta longevidad es testimonio de su adaptabilidad práctica, unidad social, tenacidad inquebrantable. En el fondo, los neandertales nos recuerdan que la resistencia y la solidaridad son las bases de toda supervivencia humana. Capítulo 63. La neandertalización del Homo sapiens. El encuentro entre neandertales y Homo sapiens no fue solo unidireccional. No solo los sapiens influyeron en ellos, sino que los neandertales también dejaron huellas profundas en nuestro ADN, nuestras posibles formas de vida tempranas en Europa, incluso en algunas de nuestras creencias ancestrales. Algunos expertos sostienen que el mestizaje entre ambos grupos podría haber acelerado el desarrollo de ciertas tecnologías, así como de conductas simbólicas en los Homo sapiens. Lejos de ser un simple choque de especies, fue una fusión cultural y genética. Esto cambia la narrativa de la evolución. No fue una simple victoria de uno sobre otro, sino una interacción compleja que aún resuena en nosotros. Capítulo 64. La herencia psicológica neandertal. Más allá de lo biológico, algunos científicos se han aventurado a explorar si ciertos rasgos psicológicos podrían tener raíces neandertales. Investigaciones preliminares sugieren vínculos genéticos con mayor vulnerabilidad a la ansiedad, preferencia por la vida solitaria o en grupos pequeños, respuestas emocionales intensas. Aunque estas hipótesis aún están en estudio, la posibilidad de que aspectos de nuestra personalidad colectiva tengan un componente heredado de los neandertales abre un nuevo campo de investigación. Nos invita a pensar que la evolución no solo dejó marcas en nuestros huesos, sino también en nuestra mente y nuestras emociones. Capítulo 65.
El neandertal en la mitología moderna. En muchas culturas europeas existen leyendas de hombres salvajes, gigantes de las montañas, criaturas peludas que habitan cuevas y bosques. Algunos antropólogos sugieren que estas leyendas podrían ser recuerdos arcaicos de los encuentros entre Homo sapiens y neandertales, transmitidos de generación en generación hasta quedar disfrazados de mito. Figuras como el Yeti, el hombre de los bosques, el Bigfoot, podrían ser ecos lejanos de esa coexistencia ancestral. Si es así, los neandertales no solo sobreviven en nuestros genes, sino también en nuestras narraciones y temores colectivos. Capítulo 66. La vulnerabilidad a las enfermedades. Otra posible causa de la desaparición de los neandertales fue su vulnerabilidad a nuevas enfermedades traídas por los Homo sapiens que migraban desde África. Los contactos entre ambas especies pudieron haber desencadenado epidemias desconocidas para las cuales los neandertales no tenían defensas, colapsos demográficos en poblaciones pequeñas, aceleración del proceso de extinción. Esta teoría resuena de forma inquietante con los fenómenos actuales, donde los intercambios entre poblaciones humanas siguen siendo un factor clave en la propagación de enfermedades. Nos recuerda que la biología y la cultura siempre han estado entrelazadas en la historia humana. Capítulo 67. ¿Qué hubiera pasado si no desaparecían? Los científicos se han preguntado, ¿qué hubiera pasado si los neandertales no se hubieran extinguido? ¿Habría dos o más especies humanas coexistiendo hasta hoy? ¿Habríamos colonizado juntos el planeta o hubiéramos permanecido separados? Algunos futuristas imaginan un mundo donde la cooperación entre especies humanas dio lugar a tecnologías y culturas diferentes. Se crearon alianzas bioculturales únicas. Se exploró el espacio con tripulaciones mixtas de sapiens y neandertales. Este ejercicio especulativo no solo es un juego mental, nos ayuda a valorar la singularidad y fragilidad de nuestro presente, y a imaginar futuros donde la diversidad sea realmente celebrada. Capítulo 68. La lección ecológica. El destino de los neandertales nos ofrece también una lección ecológica poderosa. Ellos dependían directamente de su entorno, los animales que cazaban, las plantas que recolectaban, el clima que moldeaba sus territorios. Cuando estos factores cambiaron de forma abrupta, su estilo de vida no pudo adaptarse lo suficientemente rápido. En el mundo actual, donde enfrentamos crisis climáticas, pérdida de biodiversidad y cambios drásticos, la historia neandertal es un recordatorio urgente de que ninguna especie está por encima de la naturaleza. Capítulo 69. Redefiniendo el concepto de humano. La recuperación del prestigio de los neandertales nos obliga a redefinir qué significa ser humano. Si ellos también cuidaban a sus heridos, honraban a sus muertos, creaban arte y símbolos, entonces los límites entre nosotros y ellos se desdibujan. Tal vez ser humano no sea solo un asunto de anatomía o lenguaje, sino de empatía, conexión social, capacidad para soñar y crear. Los neandertales, en este sentido, fueron tan humanos como cualquiera de nosotros. Capítulo 70. El neandertal dentro de nosotros. Cada vez que miramos nuestro reflejo, hay una parte diminuta, pero real, de neandertal en nosotros, en nuestros genes, en nuestros gestos, en algunos de nuestros miedos ancestrales. Su historia no es solo un relato ajeno, sino una parte integral de la historia de la humanidad. Ellos caminaron los mismos caminos, vieron los mismos amaneceres y lucharon por sobrevivir bajo las mismas estrellas. Por eso, aunque sus voces se hayan extinguido, su legado sigue vivo. Nosotros somos, en cierto modo, los últimos herederos de su viaje inacabado. Capítulo 71. Las emociones ocultas. Los huesos no sonríen, las piedras no lloran. Sin embargo, los neandertales no fueron seres sin alma. Aunque no dejaron diarios ni esculturas monumentales, los rastros de su vida emocional están grabados en otros lugares, en los cuerpos de niños cuidadosamente enterrados, en los esqueletos de ancianos lisiados que sobrevivieron gracias a los cuidados de su clan, en la lección de adornos, colgantes y objetos sin función práctica, pero cargados de significado. Las emociones no son un invento moderno. El miedo, la ternura, la tristeza, la esperanza, todas ellas nacieron mucho antes de que existiera la palabra escrita, y los neandertales,
con su corazón latiendo al ritmo de la naturaleza salvaje, las conocieron bien. Capítulo 72. El tiempo y la memoria. Para los neandertales, el tiempo no era un calendario ni un reloj. El tiempo se medía en estaciones, en las migraciones de los animales, en la maduración de los frutos y en la llegada de los fríos inviernos. Pero eso no significa que no tuvieran memoria histórica. Las narraciones orales, los gestos simbólicos y las marcas en piedra pudieron haber sido formas primitivas de preservar la memoria de los antepasados. Es probable que historias de grandes cacerías, catástrofes naturales, nacimientos o pérdidas, se transmitieran de generación en generación, no en palabras como las nuestras, pero sí en relatos gestuales, belleza salvaje, vínculos emocionales profundos. Ellos no vivieron simplemente por instinto, aprendieron, amaron, cuidaron y se protegieron mutuamente, igual que hacemos nosotros hoy. Los neandertales fueron una expresión legítima de lo que significa ser humano. Su existencia nos recuerda que la evolución no sigue un camino recto ni predeterminado. Somos el resultado de encuentros, de mezclas, de adaptaciones. En nuestro ADN llevamos la memoria de su paso por la Tierra. Su desaparición nos enseña sobre la vulnerabilidad, pero también sobre la persistencia. A pesar de su extinción, dejaron una marca imborrable en la historia de la vida. Y en un sentido más amplio, nos ofrecen un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas actuales, el cambio climático, la necesidad de cooperación global, el valor de la diversidad. Que la historia de los neandertales no se quede en los libros o en los laboratorios, porque mientras recordemos, mientras contemos sus historias, ellos seguirán caminando junto a nosotros.